Con su permiso, Presidenta, en este Congreso, como sabemos, están representadas todas las personas, todos los ciudadanos de este país, aquellos que votaron por quienes gobiernan y aquellos que no votaron por quienes gobiernan. Pero sí nos falta recordar que en una democracia cuentan e importan todas las voces. Debemos de tener muy claro siempre ese precepto para que aquellos que piensan diferente puedan ser escuchados también. Me parece que eso enriquece los debates. ¿Por qué menciono esto antes de la presentación de los dictámenes de los que daré cuenta? Porque entendiendo pues las dificultades que se tienen para poder llevar a cabo los trabajos de esta comisión permanente, se han establecido algunos mecanismos para que puedan sesionar las comisiones, las 3 comisiones de esta comisión permanente. Y ahí se limita mucho en los hechos. No es responsabilidad de nadie en específico, pero al final en esto resulta en una limitación para que se puedan discutir los distintos temas, que podamos hablar de lo que nos parece y de lo que no nos parece. Porque es potestad de cada legislador o legisladora traer un tema a la mesa que se discuta y que en todo caso se apruebe o no por los mecanismos de la mayoría, pero que al final se le pueda dar voz a quienes los traen, ¿no? Y esto lamentablemente no está ocurriendo, porque repito, entendiendo la circunstancia complicada que hay, de repente lo que se hace es muy difícil el poderlos llevar. Pero eso al final ha dejado sin la oportunidad de tocar muchos temas que han quedado en el tintero. Ha habido hacia un servidor algunas solicitudes de distintos legisladores de los diferentes partidos. Dice, oiga, quiero que metan ese tema, que se discuta ese tema. Pero como luego no hay esta posibilidad de lograr los consensos, pues entonces se deciden retirar del orden del día, a veces por la mayoría que en su derecho la ejerce y retira los puntos del orden del día. Entonces yo quiero dejar en claro que eso hoy nos está ocurriendo y que debemos de buscar cómo irlo solucionando. Es el caso ayer específicamente, una compañera de la Comisión Permanente diputada dijo, oiga, yo quiero que este asunto se lleve, se toque, y lo podamos traer. Gracias. Y es el caso que no lo hemos podido resolver. No se preocupe. Dicho esto, quisiera pasar a presentar los distintos dictámenes en donde prácticamente hubo unanimidad, o más bien hubo unanimidad en todos, pero sí vale la pena destacar 2 o 3 que a mí me parece que hay que señalarlos por la importancia que tienen. El primero fue un dictamen con punto de acuerdo en el que se exhorta a los órganos del Poder Judicial de la Federación y a los órganos de los poderes judiciales locales a implementar y o fortalecer las medidas que garanticen la impartición de justicia en línea con el mayor número de materias y procesos posibles. Se votó a favor. El segundo tiene un dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para garantizar el derecho a la protección de datos personales. El tercero, que es donde sí quiero hacer una puntualización, dice dictamen con punto de acuerdo en el que se exhorta a diversas autoridades en materia de protocolos de seguridad de unidades hospitalarias y equipo de protección del personal médico para atender y tratar la población infectada con el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Y aquí sí quisiera, digamos, rescatar la importancia de este punto de acuerdo, porque es verdaderamente prioritario que llegue el mensaje a las autoridades que correspondan para que se les dé la garantía a quienes están trabajando al frente de la emergencia, al personal médico, y se le pueda resguardar con las mejores condiciones posibles su seguridad. Hoy no está pasando y hoy tenemos lamentablemente en nuestro país el índice de mortalidad de personal médico es muy, pero muy superior a lo que ocurre en los países del mundo. Y esto no es una cuestión que aquí en México el COVID sea más agresivo que en otros lugares.
lo que provoca esta condición de mortalidad del personal médico es la falta del equipo adecuado de protección para los médicos en nuestro país. Así que celebro que en esto hayamos podido tener coincidencia y que se pida que se pueda dar todo el equipamiento necesario para el personal médico que literalmente, como se dice ahora sí, se está jugando la vida. Tenemos luego un cuarto punto, que es el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del orden federal y local a prevenir e investigar convocatorias a reuniones que tengan como objeto concentrar de forma masiva personas para contagiar y propagar la enfermedad del virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Y el quinto punto que tenemos también, en el que me gustaría destacar su importancia y sobre todo a la luz de una propuesta que se oye, dentro de poco se discutirá en la Cámara de Diputados. Dice, dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las diversas autoridades para que unifiquen las medidas y protocolos de protección civil para garantizar seguridad a la población durante la temporada de huracanes, ciclones y tormentas tropicales. En nuestro país y particularmente algunas zonas de nuestro país, lugares donde de manera recurrente, año con año, tenemos una incidencia muy alta de afectaciones por fenómenos provocados por la naturaleza. Y hoy se escucha por ahí que se pretenden pues simplemente desaparecer los fideicomisos. Dentro de estos, por cierto, está el Fonden. Yo espero, y respetuosamente digo, ojalá en este particular pueda haber una excepción. Lo que sucede en nuestro país en materia de desastres naturales no sucede en todos los países del mundo. Por la ubicación geográfica de México, desde luego que hay desastres de los cuales los gobiernos tienen que entrar, ayudar sobre todo a la gente en la reparación de infraestructura, en la ayuda personal a cada uno de los ciudadanos, pero también en sus viviendas, en sus pertenencias, en la pérdida de ganado, de cosechas, en fin, de muchas cosas que pasan en nuestro México. Y eso sucede año con año. Y lamentablemente no va a dejar de ocurrir. Y pretender que de repente, como pareciera que se fuera a desaparecer estos fondos que eventualmente ayudan a mitigar los efectos de estos desastres naturales, pues me parece que es algo verdaderamente grave. Particularmente en el sureste, de donde un servidor es de Veracruz, es probablemente el estado con mayor incidencia en fenómenos naturales. Y que no vayamos a tener la ayuda de la Federación, como ha sido siempre, para atender estas emergencias, pues es grave, porque no se está afectando a un partido u otro, se está afectando a toda la población del estado, donde hay de todos los partidos. Así que quiero significar la importancia de que se diga, primero, a las autoridades que se pongan de acuerdo, que los protocolos sean bien aplicados, que no se dejen de lado cada una de las urgencias que se tienen, pero que al tiempo se pueda escuchar este mensaje para los compañeros diputados en esta comisión permanente, para que advirtamos la importancia de tener la vigencia todavía, por lo menos, de este fideicomiso que realmente es importantísimo para nuestro país. El sexto dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del orden federal con relación al homicidio del juez Uriel Villegas Ortiz, en el que por supuesto hubo unanimidad en este planteamiento. El séptimo es dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades en materia de desaparición forzada de personas, también resolviéndose por unanimidad. El octavo dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver los asuntos a su cargo relativos al incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El noveno, el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en adolescentes a cargo de la Secretaría de Gobernación y a sus homólogos en las entidades federativas para prevenir el embarazo en adolescentes. El décimo dictamen tiene que ver con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los congresos locales para homologar el delito de feminicidio en materia de violencia y feminicida. El onceavo dice, dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Bienestar, INAPAM, y a la CNDH para garantizar los derechos de las personas adultas mayores. Por cierto, votado por unanimidad. Y luego, en el 12, dictamen en el que se desechan dos proposiciones con punto de acuerdo relativas a la implementación de un programa que facilite que los trabajadores de la salud
otorguen sus testamentos ante notario público durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Y luego hay dos más que son desechados. El primero dice, dictamen por el que se desechan 6 proposiciones con punto de acuerdo relativas a la vigencia y funcionamiento del Consejo Nacional para Prevenir Discriminación y del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y un último que dice, dictamen por el que se desechan 3 proposiciones con punto de acuerdo relativas a la vigencia y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. En estos me quiero detener un momento porque el desechamiento viene a partir de un decreto en el que se publica que quedarán exceptuados estos 2 asuntos, o sea, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, de esta propuesta de austeridad en donde se recortaban los fondos. Hubo una serie de manifestaciones que, bueno, corrigieron el rumbo de este decreto y los deja a salvo. Y entonces, bueno, esto hace que estos puntos de acuerdo que proponían que no se le redujeran los recursos, se pudieran desechar. Ojalá, aquí realmente hacemos un llamado muy respetuoso al presidente de la República para que así se cumpla, se respeten los fondos específicamente para estos 2 organismos, porque tienen que ver con algo que es de lo más preciado, la atención a los jóvenes y a los niños en este país. Que se cumpla con lo que establece el decreto y que, por supuesto, se cumpla pues, con el compromiso que ha hecho el presidente y que no vaya a ser que dé luego marcha atrás. Porque además de incumplir este acuerdo o este decreto, pues estaría también violando, por cierto, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, por lo que toca por lo menos a los derechos humanos. Así que yo con esto concluyo dejándoles 2 cosas como un mensaje final. Que podamos recoger la preocupación que se tiene en estados como el nuestro, en Veracruz, por los daños que provocan los desastres naturales, para que no se destruya el fideicomiso o no se desintegre o desaparezca el fideicomiso, el Fonden, como se conoce concretamente, para poder atender las emergencias que en Veracruz año con año pues realmente afectan muchísimo a toda la población, como ya lo dije, aquí sin distinguir partidos, colores, nada, absolutamente a todos. Muchas gracias, Presidenta.